Llevo 3 días contando las mismas 7 tumbas, y cada vez que las cuento, una fecha ha cambiado. Me llamo Magnus Alborsen, tengo 48 años, y hasta la semana pasada era el guardián más aburrido de todo el norte de Europa. Mi trabajo consistía en supervisar el cementerio digital de Solvik, uno de esos cementerios híbridos que se construyeron después de la crisis del suelo, cuando ya no quedaba espacio físico para enterrar a nadie y el gobierno decidió que la memoria de los muertos podía sostenerse con proyecciones holográficas ancladas a placas de metal biodegradable. Cada lápida era, en realidad, un pequeño emisor. Cada nombre, una animación suave que flotaba sobre la tierra removida. Cada fecha, un dato inmutable grabado en un servidor a 15 kilómetros de allí. O eso creía yo. Todo empezó un martes de niebla espesa, ese tipo de niebla que en Solvik se pega a la piel como si tuviera intención. Yo hacía mi ronda habitual, revisando que los emisores no fallaran, que las luces azuladas de las lápidas parpadearan con su ritmo normal. El cementerio estaba vacío, como siempre a esa hora. Nadie visita un cementerio digital a las 5 de la madrugada, nadie excepto yo, que llevaba 12 años haciendo el mismo recorrido sin que nada se saliera de lo esperado. Pero esa madrugada, la lápida de Ingrid Srensen mostraba una fecha de defunción distinta a la que yo había memorizado. En lugar de 2041, decía 2044. 3 años en el futuro. Pensé, claro, en un error de sincronización, algo común en sistemas viejos como el nuestro. Anoté el fallo en mi tablet y seguí caminando. A los 10 metros, la lápida de un niño llamado Eric Boll mostraba una fecha de nacimiento que yo recordaba perfectamente porque siempre me había parecido cruel, había muerto el mismo día que había nacido. Ahora, sin embargo, el letrero decía que Eric había nacido 2 días después de morir. Me detuve. El frío de la madrugada se metió bajo mi abrigo como una mano helada. Miré alrededor, esperando encontrar algún técnico haciendo mantenimiento, algún dron de la empresa recalibrando los emisores. No había nadie. Solo la niebla, y el sonido lejano de las luces LED parpadeando con un zumbido que nunca antes había notado. Decidí reportarlo. Llamé a la central de Solvik Digital, la empresa que gestionaba el cementerio, y una voz automatizada me informó que todos los operadores estaban ocupados y que mi solicitud sería atendida en un plazo de entre 4 y 72 horas. Colgué, y por primera vez en 12 años, sentí que el cementerio me observaba a mí, y no al revés. Esa noche no pude dormir. Volví al día siguiente, esperando que el error se hubiera corregido. No fue así. Empeoró. La lápida de Ingrid Srensen ahora mostraba 2047. La de Eric Boll parpadeaba entre 3 fechas distintas, como si el sistema no pudiera decidir cuándo había muerto ese niño. Caminé entre las tumbas, y noté algo que me heló más que el frío de la mañana. Los nombres también empezaban a cambiar. Donde antes decía Ingrid Srensen, ahora aparecía, por fracciones de segundo, otro nombre que no llegaba a formarse completamente, como una palabra que la lengua no consigue pronunciar. Revisé los registros en mi tablet. Según los archivos oficiales, en Solvik había exactamente 214 tumbas activas. Esa mañana conté 216. 2 tumbas de más. 2 tumbas que no debían existir. Caminé hacia ellas con el corazón latiendo de una forma que no reconocía como mía, más lento de lo normal, como si el propio tiempo se hubiera espesado. Las 2 lápidas nuevas no tenían nombre. Solo mostraban una fecha, la misma en ambas, el día de hoy. La fecha exacta en que yo estaba de pie frente a ellas. Sentí la tentación de irme, de fingir que no había visto nada, de dejar que el próximo turno se encargara del problema. Pero algo en mi interior, algo antiguo y terco, me obligó a quedarme. Toqué la superficie de una de las lápidas nuevas. Estaba caliente, como si acabara de ser instalada, como si el metal aún conservara el calor de una fábrica que ya no debería existir, porque Solvik Digital había cerrado su línea de producción hacía 5 años. Llamé a mi supervisor, Torvald, un hombre que llevaba más tiempo que yo en la empresa y que solía tratar cualquier anomalía con el mismo desinterés que un médico forense trata un cadáver más. Le describí lo que veía. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, un silencio que no encajaba con la personalidad de Torvald, que siempre tenía una broma o un comentario sarcástico preparado. Finalmente dijo algo que no esperaba.
Dijo, Magnus, ¿estás seguro de que estás en Solvik? Porque según nuestro sistema, tú saliste de turno hace 3 días. Colgué sin decir nada más. Mi respiración se aceleró. Miré mi propio reflejo en la pantalla apagada del tablet, y por un instante, solo un instante, me pareció que el reflejo tardaba en moverse cuando yo lo hacía, como si hubiera un desfase mínimo entre mi cuerpo y su imagen. Decidí volver a casa. Necesitaba dormir, pensar con claridad, alejarme de ese lugar donde la niebla parecía tener memoria propia. Pero cuando llegué a la salida del cementerio, la verja de metal que separaba Solvik del camino principal no estaba donde debía estar. En su lugar había más tumbas. Filas y filas de tumbas que se extendían más allá de donde mi vista alcanzaba, perdiéndose en la niebla como si el cementerio hubiera decidido, de la noche a la mañana, triplicar su tamaño. Retrocedí. Caminé en la dirección opuesta, buscando cualquier otra salida, cualquier calle, cualquier luz que no fuera el azul enfermizo de los emisores holográficos. No encontré nada. Solo tumbas. Solo nombres que cambiaban cuando los miraba de reojo. Solo fechas que avanzaban y retrocedían como si el tiempo, dentro de aquel perímetro, hubiera perdido toda dirección. Empecé a correr. El sonido de mis propios pasos me llegaba con un retraso extraño, como un eco que tardaba más de lo que debería en regresar. La niebla se hizo más densa, y dentro de ella empecé a distinguir formas. No sombras, no siluetas amenazantes de las que uno espera en una historia de fantasmas. Formas geométricas, imprecisas, que parpadeaban igual que las lápidas, como si el propio aire de Solvik estuviera hecho de la misma tecnología defectuosa que gestionaba los nombres de los muertos. Me detuve junto a una tumba que reconocí. Era la mía. No la mía en el sentido figurado. Decía, con toda claridad, Magnus Alborsen. Y debajo, una fecha de nacimiento correcta, la mía, seguida de una fecha de defunción que era exactamente el día de hoy. Me quedé inmóvil durante lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Pensé en 1000 explicaciones racionales. Alguien había hackeado el sistema. Alguien me estaba gastando una broma cruel, quizás Torvald, quizás algún excompañero con quien había tenido problemas. Pero ninguna explicación encajaba con el frío que sentía en el pecho, ni con el hecho de que, al tocar la lápida, sentí bajo mis dedos la misma vibración tibia que había sentido en las tumbas nuevas horas antes. Decidí que necesitaba pruebas, algo tangible que pudiera mostrar a otra persona, algo que confirmara que no estaba perdiendo la razón. Saqué mi teléfono e intenté grabar un vídeo de la lápida. La pantalla mostró la imagen correctamente durante los primeros segundos, y luego, sin ninguna razón aparente, la grabación se corrompió, llenándose de estática visual, como si el propio dispositivo se negara a registrar lo que yo estaba viendo con mis propios ojos. Guardé el teléfono y seguí caminando, ahora más despacio, tratando de conservar la calma que me quedaba. Encontré un banco de piedra, uno de los pocos elementos físicos del cementerio que no dependían de ningún sistema digital, y me senté, intentando ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché la voz. No venía de ningún lugar concreto. Sonaba como si emergiera de la propia niebla, distorsionada, con un eco metálico que no correspondía a ninguna voz humana que yo hubiera escuchado antes. Decía mi nombre. Solo mi nombre, repetido con una cadencia que no era ni pregunta ni afirmación, sino algo intermedio, algo que parecía estar comprobando si yo seguía siendo yo. Me levanté de golpe. Empecé a caminar en línea recta, decidido a encontrar algún límite físico, algún punto donde el cementerio terminara y el mundo real comenzara. Caminé durante lo que sentí como horas, aunque el cielo nunca cambió de color, siempre esa misma penumbra grisácea que no terminaba de ser ni noche ni día. Encontré, finalmente, una estructura distinta entre las tumbas. Una pequeña caseta de mantenimiento, similar a las que usábamos los guardianes para guardar herramientas y equipos de repuesto. La puerta estaba entreabierta. Entré, esperando encontrar algo de normalidad, algún indicio de que el mundo exterior seguía funcionando como siempre. Dentro había una pantalla de control, similar a las que usábamos para supervisar los emisores del cementerio. Estaba encendida, mostrando un mapa del recinto. Pero el mapa no coincidía con lo que yo recordaba. Mostraba miles de tumbas, extendiéndose en todas direcciones, mucho más allá de los límites oficiales de Solvik.
Y en el centro del mapa, un punto parpadeante marcado con mi nombre. Toqué la pantalla, y el sistema me mostró un registro de actividad. Según esos datos, yo llevaba 3 días caminando en círculos dentro del mismo sector del cementerio, un área de apenas 200 metros cuadrados. 3 días repitiendo el mismo recorrido sin ser consciente de ello, como si mi mente hubiera quedado atrapada en un bucle mientras mi percepción me convencía de que el tiempo avanzaba, con normalidad. Entendí, en ese momento, algo que se negaba a tomar forma completa en mi cabeza, algo que mi razón intentaba rechazar con desesperación. El cementerio no estaba cambiando las fechas de los muertos. El cementerio estaba registrando, en tiempo real, los intentos fallidos de escapar de quienes, como yo, habían quedado atrapados dentro de su perímetro. Cada tumba nueva, cada nombre borroso, cada fecha imposible, era el registro de otra persona que había entrado en Solvik y no había logrado salir. Y el sistema, con una lógica fría y absoluta, iba anotando el momento exacto en que cada uno de nosotros dejaba de ser una persona viva caminando entre lápidas, y se convertía en una lápida más. Corrí hacia la salida de la caseta, pero al abrir la puerta, el paisaje había cambiado de nuevo. Ya no veía niebla. Veía, con una claridad perturbadora, una versión distinta de Solvik, un cementerio mucho más antiguo, de piedra real, de cruces de madera podrida, de tierra removida por manos, no por maquinaria. Y entendí que no estaba viendo el futuro del cementerio digital. Estaba viendo su pasado, el cementerio físico original que había existido en ese mismo terreno antes de que la tecnología lo transformara en lo que yo conocía. Un cementerio olvidado, sepultado bajo capas de asfalto y circuitos, cuya existencia nadie había mencionado nunca en los archivos oficiales de la empresa. Comprendí entonces que el fallo no estaba en los emisores holográficos, ni en ningún sistema informático corrupto. El fallo estaba en la propia realidad de ese terreno, como si el suelo mismo se negara a olvidar lo que había sido antes de que decidieran construir sobre él sin preguntar, sin pedir permiso a lo que ya descansaba allí. Me quedé paralizado frente a esa visión, incapaz de decidir si avanzar o retroceder, cuando la voz volvió a llamarme, esta vez mucho más cerca, casi junto a mi oído, con una claridad que no dejaba lugar a dudas de que no era producto de mi imaginación. Esta vez no dijo solo mi nombre. Dijo una fecha. La fecha exacta de hoy. La misma que había visto en mi propia lápida horas antes. Sentí que las piernas me fallaban, que el aire se volvía denso y difícil de respirar, como si el propio cementerio estuviera decidiendo, en ese instante, si yo merecía seguir contando como una persona con derecho a moverse por el mundo, o si ya era momento de sumarme a la lista de nombres borrosos que flotaban sobre la tierra. Corrí sin dirección, tropezando entre lápidas antiguas y modernas que se mezclaban de forma imposible, cruces de madera junto a placas holográficas, nombres en idiomas que no reconocía junto a apellidos noruegos idénticos al mío. En algún punto de esa carrera desesperada, mi teléfono volvió a funcionar, y la pantalla mostró una sola notificación, un mensaje sin remitente identificado, que decía simplemente, «Bienvenido de vuelta». No entendí el mensaje entonces. Lo entendí segundos después, cuando finalmente llegué a la verja principal de Solvik, la misma que había desaparecido horas antes, y la encontré exactamente donde debía estar, como si nunca se hubiera movido. Crucé esa verja con las últimas fuerzas que me quedaban, y el mundo, de golpe, volvió a tener sentido. La calle estaba allí, los edificios de la ciudad se alzaban en la distancia con sus luces normales. El cielo mostraba el amanecer que correspondía al día correcto. Miré hacia atrás, hacia el cementerio, y por un instante todo parecía normal, ordenado, silencioso, como cualquier cementerio digital de cualquier ciudad moderna. Regresé a mi apartamento, dormí durante casi 2 días completos, y cuando finalmente reuní el valor para volver a Solvik, todo funcionaba con normalidad. Las fechas coincidían con los registros oficiales. Las 214 tumbas eran, exactamente, 214. No había rastro de las 2 lápidas nuevas, ni de mi propia tumba con mi propio nombre. Durante meses intenté convencerme de que había sido un episodio de estrés extremo, quizás una intoxicación por los químicos que usábamos para mantener los emisores, alguna explicación racional que me devolviera la tranquilidad. Casi lo logré. Hasta que, hace 3 noches, mientras hacía mi ronda habitual, encontré una tumba nueva. Sin nombre. Con una única fecha grabada, la fecha de hoy, la fecha en que estoy narrando esto. Y esta vez,
cuando toqué la superficie, no estaba tibia. Estaba fría. Fría como algo que lleva mucho tiempo esperando.